Bueno, buenas noches a todas. Señores embajadores, es un placer que estén en nuestra casa, es vuestra casa, Ahlan wa sahlan. Querido padre César, otra vez el desafío del Líbano. Queridos amigas y amigos, los tiempos coinciden. Lo que está viviendo el Líbano no es ajeno para el Líbano. En el devenir de los tiempos el Líbano sufrió porque Dios lo puso en ese lugar que es un privilegio de la historia y de la geografía. Pero esta charla se convirtió, y en el banquete que está organizando Soraya, en un apoyo al Líbano, porque todo lo que se recaude acá, Soraya lo va a volcar al Líbano como aporte. Quiere decir que ustedes están aportando también, si consumen, a la tragedia del Líbano. La idea, ¿por qué conversatorio? Con mi hija Zaide, que está acá presente, lleva nombre libanesa porque una tía mía que me hizo conocer el Líbano, una tía Zaide, que de alguna forma la estoy recordando, me llevó al Líbano la primera vez. Estuvimos conociendo la familia de los Malhame, que son fundadores del Líbano, nuestra familia es fundadora del Líbano, tanto por madre, los Sead de Feir, como los Malhame Maguad. Estamos en los libros de la iglesia cristiana maronita como fundadores del Líbano. Quiere decir que hace siglos que está mi familia ahí. La verdad que me reencontré con mis ancestros, me reencontré con mi tierra, me reencontré con mi sangre. Entonces, ¿por qué el conversatorio? Porque cada familia libanesa es una célula de la colectividad. Cada una tiene su historia. Cada libanés vive su historia propia y ha aportado a la colectividad en forma fantástica. Unos sobrepasaron las ideas y el trabajo de otros. Esos fueron los patriarcas. A principios de siglo y en el devenir de los tiempos fueron apareciendo. Nosotros nos despedimos con Emilio Nefa, que fue el último patriarca nuestro, que aportó muchísimo al club y aportó muchísimo a esa familia, a la colectividad. De cualquier forma, vamos a convertir esto en una charla amena y un conversatorio. Mi idea principal fue mostrarles de dónde venimos. Porque los libaneses, una vez el padre Díaz me dijo, cayeron del cielo. No caímos del cielo. Fuimos caminando para el lugar de privilegio. Cuca, por favor. Eso es Arabia. El hombre pasó de África al Yemen, el Sapien, y se posó en el Yemen formando el reino Imearita. Y subió hacia el norte buscando agua y comida, porque mi familia son originarios del Yemen y subieron como podían buscando comida y agua. A pesar de que en el Yemen se fundó el reino de Saba, que fue la reina que visitó a Salomón y fue el que salvó al reino de Israel, la reina de Saba, con la fortuna que le legó. Pero subimos por la zona de Arabia hacia el norte y cruzamos hacia la zona del Líbano. Otros pasaron por el canal de Suez hacia arriba. Hay un sociólogo y biólogo que descubrió hace muy poco tiempo en el libro Humanos que la mezcla salvó al Sapien. Si el Sapien no se hubiera mezclado con el Cromañón, con el Neandertal, no hubiera recibido los genes que le posibilitaban sobrevivir en Europa. Y la mezcla nos salvó a los libaneses, porque los libaneses son abiertos y diversos. Ahí la zona del Imiar fue una zona muy importante. Los imiaritas se caracterizaban ya como hombres rojos porque ya manejaban el mulex, el teñido de telas, y subieron con la capacidad industrial hacia la zona de Canaán. Subí, Cuca. Ahí está, a esa franja. Pasaron por la montaña del Líbano y Antelíbano y se mezclaron con los cananeos, que son los descendientes de Cam, un hijo de Cam. Canaán fundó los cananeos. Los fenicios no se denominaban fenicios, se denominaban cananeos, que son los que intercambian. Ahí tenemos toda la zona de influencia. Los fenicios se establecieron en zonas en el segundo milenio antes de Cristo y fundaron un sinnúmero de ciudades de Ugarit, que es en la zona de Siria hoy, hasta pasando por
Biblos, Berite, Sidón y Tiro, las principales ciudades. Y ahí empezaron a fortalecer la industria, el comercio. Los cedros del Líbano les dieron la posibilidad de la materia prima para hacer barcos, tanto barcos de carga como de combate. Además, industrializaron el vidrio, industrializaron la cerámica, manejaron enormes descubrimientos. El principal de ellos es el alfabeto, 1350 a.C. en Biblos. Pero ya empezaba el momento migratorio. Pasá, Cuca. Ven todas. La primera ciudad que fundaron fue Cádiz, en el 1110 a.C., porque había minas de plata. Estaba la gente de Argantonio, en la zona que hoy es Sevilla, había grandes yacimientos de plata. En el 1110 a.C. fundaron Cádiz y en el 822 fundaron Cádiz y en el 822 Cartago, que fue esplendorosa. Después pasá. El milagro de este hombre, este fue rey de Cartago, Anón, fue el primero que pasó las columnas de Hércules y circunvaló la zona de África con 30.000 hombres. Era rey de Cartago. Y su hermano Himilcón llegó hasta la zona del Báltico y de Inglaterra, buscando estaño y buscando intercambio comercial. Quiere decir que los antecedentes son fantásticos. Es un pueblo de migración, no solo. Hay muchos pueblos que emigraron, pero en el caso particular de los fenicios, ellos llamados cananeos, tenían una particularidad, iban a cualquier lado. Iban al África, iban a Europa, iban a América del Norte, iban a América del Sur. Incluso se registra, 600 años antes de Cristo, una nave que llegó a la zona de Patagonia, subió por el Río de la Plata, por el Paraná, y dejaron una estela registrada, porque ya sabían escribir, que dice: aquí estuvimos con una tribu hebrea porque quedaron estancados y no podían volver. Seguimos, Cuca. Bueno, ahí la migración nuestra al Río de la Plata no conseguí registros, muy pocos en la época artiguista. 1820 hay algún registro en Argentina de algún apellido libanés. Pero más o menos me contaba Julieta Safi que el padre de ella, que era juez en la ciudad de él, y el cuñado, Garán, vinieron al Río de la Plata sobre 1887, estuvieron un tiempo, regresaron al Líbano y después volvió Alejandro Safi, que fue un patriarca fantástico, con parte de su familia a Montevideo. Pero los registros más antiguos nosotros no pudimos preguntarle a Washington Sadi, que era un empleado de Conaprole, que parecería que su padre vino antes, pero no tenemos registros. Los registros son de 1887. Y ahí están las familias. Ellos venían y se instalaban como podían. Algunos venían con capital. Unos venían escapados del Imperio Turco. Había una anécdota de mi abuela que decía que se despedían cuando salía un libanés de su casa, se abrazaban, decía, hasta la vista, porque de repente no regresaban con vida, eran matados por los turcos. Por eso no hay insulto más grande para un libanés que le digan turco. Muchos venían por la presión turca, como ahora están en guerra. El Líbano es una región de leche y miel, como dice la Biblia, muy apetecido por muchos pueblos. Los turcos añoraban el Líbano, por eso fundaron la Gran Siria, constituyeron la Gran Siria donde estaban el futuro de varios países. Ellos venían, unos traían a otros, y se establecían en la calle Patagones, hoy Lindolfo Cuestas. Se le puso Lindolfo Cuestas en homenaje al presidente que fue el que empezó la escollera Sarandí. Y la calle Patagones eran 2 cuadras, desde la Rambla hasta Sarandí, y ahí era como un bazar permanente. Los libaneses se establecían en las casas y eran negocio adelante y casa-habitación atrás. Algunos hacían casa-habitaciones de varias piezas, el dar famoso,
que era un conventillo. Compartían la cocina, compartían el baño y compartían la vida. Hay algo en los libaneses que es muy importante, que es el alma. Todos los libaneses tenemos alma. Gracias a Dios y a la Virgen. Y unos se ayudaban a otros, venían en los barcos llamados sirianos, porque venían de la Gran Siria. El Líbano no era un país dependiente, y Siria también era una región dependiente. Yo averigüé por qué el nombre Siria. No se sabe bien si se registra. Creen que por Asiria. Algunos creen porque le daba mucho el sol en algunas zonas, por eso Shams. Pero antes que se establecieran los pueblos, los asirios habían invadido la Mesopotamia y posiblemente unos daban el nombre a otros. Pero de cualquier forma, los sirios y los libaneses a veces dicen es el mismo pueblo en distintos países. De cualquier forma, cuando le dicen a los hebreos, ellos hablan de antisemitismo, nosotros somos hijos de Sem. El árabe es hijo de Sem y hijo de Cam. Quiere decir que el antisemita, cuando hacen antisemitismo, hacen también con los árabes. La diferencia es la voluntad de los pueblos. Entonces, unos traían a otros. En el caso de la calle Patagones, nos contaba Cecín, que disfrutó de ese momento, ponían los braseros en las calles y cocinaban quepe, cocinaban carne al pincho en los braseros y compartían. Y los domingos se sentía el tronar de los morteros haciendo el famoso quepe, que yo creo que es un adelanto del hombre que le llevó siglos. El hombre cuando se baja del árbol no tenía otra cosa que comer que los restos de las carnes, de las fieras. Y después fueron evolucionando y viendo que la carne les hacía mal como la comían y la fueron proyectando de otra forma. Yo descubrí en las cocinas feudales del Líbano los morteros en la montaña. Quiere decir que la montaña pasaba a ser parte de la habitación de uno. Y bueno, el hombre en la cueva se fue inundando de gas, tuvo que salir de la cueva buscando otras salidas. Pero lo que tenían los paisanos en la calle Patagones era convivencia, unos con otros. Se sentía el ruido de los morteros y compartían. Los domingos eran fiestas permanentes. Muchas veces, cuando llegaban al puerto, el que los recibía no sabía hablar ni escribir. Le preguntaba cómo te llamas y el paisano, que hablaba atravesado, muchas veces no conocía ni el francés, le decía Jorge y le ponían Jorge de apellido. O le ponían Tomás y le ponían Tomás o Gabriel de apellido. Así nos pasa que muchos apellidos han cambiado. Unos por gusto, en el caso de mi abuelo Jalil, era Jalil Abuchalca, cambió por Julián González, porque estuvo en la guerra del 4 y se enroló con los blancos. Otros lo cambiaban a propósito y otros lo cambiaban porque no tenían más remedio. El caso de los Gómez eran Guma. Y Alicia Gómez salió Miss Uruguay en el año 1930, la madre de Jorge Azar Gómez. Y le quedó Gómez. Todavía Mercedes Azar firma Mercedes Azar Gómez. Los Getet tradujeron al Herrero. Y muchos, los Moreira, que es una anécdota muy linda, que acá está Mansur presente, lo puede corroborar o modificar, contaba José que venían en un barco Gatás con Mansur y con un tendero famoso de Punta del Este, y en el barco los marineros le dijeron que en Buenos Aires, en la Argentina, los ríos estaban cargados de piraña. Y como ellos venían de Mascates a hacer la venta, se tiraron en el puerto de Montevideo nadando y llegaron a Montevideo. Y ahí se encontraron con una mujer que vendía pan y vendía empanadas, y le habló un árabe y ella era armenia, y les dijo que donde se veía la torre era una iglesia donde estaban los paisanos. Y así llegaron caminando a la calle Patagones y ahí se refugiaron. Es muy importante, las costumbres se mantuvieron a un nivel increíble. Por ejemplo, la carencia de artículos alimenticios y artículos... Por ejemplo, ellos vinieron con el ceruel. El ceruel era un bombachudo que se ajustaba en la pierna y lo usaban los paisanos en la montaña, fundamentalmente, con el bombachudo arriba.
Y acá los nefas lo cambiaron por la bombacha gaucha, lo amoldaron. Contaban que Tufí Nefa, Rescalda Nefa, que fue el primero que vino en la década del 20, vino con mi bisabuelo Jorge Eblenefeld, vino a Chile primero, era periodista, él desarmó una camisa importada y armaron los moldes. Y ahí empezaron la fábrica de camisas en la propia casa. La señora cortaba las telas y cosían y vendían. Trabajando hicieron cierta fortuna y desarrollaron un imperio fantástico. Pero lo más importante es que esos paisanos llegaban a Montevideo, preguntaban en alguna casa de algún libanés y ya se acomodaban, a veces dormían en los suelos de las casas porque venían pelados y les daban de comer. De ahí vino la idea de los dar, que eran las casas compartidas. Pero inmediatamente inventaron el cayé, que era un cajón como una tienda ambulante, los cargaban al hombro e iban por las vías haciendo caminos hacia el interior de la patria, que no había caminos. La primera central de luz se armó a fines del siglo XX, a fines del siglo XIX, en la calle Yerbal. No había electricidad, no había agua corriente, no había cementerios, agarraron un país totalmente fértil y lo hicieron caminando, lo hicieron trabajando, lo hicieron integrándose. Ellos iban caminando con la mochila cargada al hombro y un palo que era 1 metro en la mano para espantar los perros y para medir las telas. Y eran recibidos con mucha alegría por las estancias y por las villas y por las aldeas, porque hacían marketing directo, eran los que portaban las noticias del mundo y los que traían las novedades. Por ejemplo, los lentes eran desconocidos. En la década del 20, un paisano de Paysandú probaba los lentes con una aguja y un hilo. El que embocaba en la aguja le servían los lentes. Se daban idea para todo. También los robaban en las cuchillas, en las hondonadas. Pero ahí jugaban al truco, jugaban a la taba, andaban a caballo, tomaban la grapa. Por ejemplo, mi abuelo Seade, con Antunes Fey, que eran parientes por la abuela, eran primos hermanos, fabricaban el anís con la grapa. Y andaban buscando aceitunas en los jardines, porque no había. El Borgol, compraban el trigo entre un grupo de amigos, de paisanos, lo prehervían, lo secaban en chapones en las azoteas, después lo pelaban y lo molían y hacían el trigo burgul. Y hasta mi época de Quepe teníamos que ir a buscar el trigo a la Argentina porque acá escaseaba. Pero, ¿qué es lo importante del rescate? Es el alma, es lo que aportaron, el sentimiento. Estamos en un momento de cambio. Yo diría de crisis, pero no de pérdida de valores. Hay otra interpretación de lo que son los valores, hay una modernidad. El problema más serio es que vivimos más. Entonces, yo tengo nietos de 30 años, tengo más de 15 nietos, voy a tener 15 nietos y medio, y tengo 82 años. Quiere decir que se solapa el padre, el hijo, el nieto y el bisnieto. Son 4 culturas, porque la tecnología ha modificado el funcionamiento de la gente. Cuando yo ingresé en el campo en el año 1970, habían perforificadoras. La computación recién entraba en el Uruguay. La 1401, que era una máquina que razonaba bastante rápido, era lenta. Después vino la 360. Hoy la computadora la tenemos en el bolsillo. Vamos a una velocidad asombrosa. Entonces, lo que hay que rescatar son la fuerza de esos paisanos que vinieron acá e integrarlo a la modernidad, a la gente moderna. Yo felizmente cuento con 2 nietos acá. Santiago, que es hijo de Martín, que está en el cielo con la madre, y Mariana, hija de Zaide. Y están compartiendo con ustedes. Es para mí una satisfacción. Pero me preguntan, me consultan. Quiere decir que es posible lograr la modernidad
con el cambio. Sobre el año 1900 se produce el gran movimiento migratorio. Vienen lo que yo llamo las grandes familias a poblar el Montevideo. En una revista diplomática argentina del año 1930, un paisano declara que hay 500 sirianos. Y si yo traslado a los 500 sirianos a un promedio de hijos y nietos, somos más de 100.000 los libaneses y descendientes. Porque lo que tenemos, además en común los libaneses y descendientes, que los bisnietos reivindican la descendencia. Y otras colectividades se olvidan, no tienen la pertenencia fuerte que tenemos nosotros, arraigados a ese Líbano bíblico, a ese Líbano iniciador de los procesos y de las cosas. Sobre el año 1900 viene la gran inmigración. Esa es la sociedad siriana. En el año 1903 sucede un hecho político muy importante. Un marino argentino visita el norte de África y descubre que había gente que andaba descalza. Entonces traduce eso como salvajes. Incluye a los libaneses y sirios en la Argentina y hay una gran fuerza xenófoba que empieza a perseguir a los libaneses y sirios. Argentina es un país que tiene mayoría migratoria siria sobre los libaneses, como Brasil. Eso viene enseguida a Montevideo. Me contaba Naise que el padre se metía debajo de la cama para ocultarse del empuje xenófobo. Y posiblemente el cambio de apellidos sea un factor fundamental en eso, porque hablar con la B, porque el árabe no tiene la P, por eso traducen a la B, no es una lengua latina, es una lengua compleja, originaria. En el año 1890 Cuestas hace lo que es la ley de migración y en el artículo 27 había una disposición que se prohibía el ingreso de cíngaros bohemios asiáticos. Juan Miguel, un grande de la migración libanesa, proveniente del Jod, del lugar donde es Abdala, Carlito, nuestro secretario del club, era muy amigo de Pablo Figare y le habla, que era diputado Figare, y él habla con José Valle Ordóñez y José Valle Ordóñez le dice a Figare que le diga a Juan Miguel que elaboren una nota a los sirianos para ser tratada en el Senado. Yo busqué la resolución, la tengo en casa, y bueno, son eximidos libaneses y sirios de la ley de migración, que es un hecho muy importante desde el punto de vista político. Eso hace que los paisanos vean que tenían fuerza, que tenían respaldo desde el punto de vista político, y construyen lo que se llama la sociedad siriana. Yo tengo pocos registros de la sociedad siriana porque ella se funde en el año 1922 en Club Libanés. En el transcurso de la sociedad siriana en 1906, donde reciben a diplomáticos importantes, libaneses, profesionales, que están recorriendo el mundo y América buscando apoyo para liberar al Líbano y Siria de los turcos, que va a terminar en el mandato francés e inglés. Empieza a funcionar como la organización más importante de la colectividad, donde estaban todos juntos. Todos los libaneses y sirios estaban juntos en la sociedad siriana, porque con mucha inteligencia englobaron a todos. Sobre la década del 10, a idea de Alejandro Safi, que fue un fenómeno de la historia de los paisanos, se funda el Comité Cruz Roja franco-ruso para liberar con los rusos y los franceses a los turcos del Líbano y Siria. Y hacen una organización importante. Ganan experiencia, en el 17 se funda el Comité Líbano-Siriano, donde ese grupo
ahí está la Sociedad Siriana, que son los mismos que fundan la Liga Patriótica, porque la foto que está en el club, que es esa, dice Liga Patriótica. Pero un paisano que vino acá a visitarnos leyó en el marco del cuadro integrantes de una organización antigua de migrantes, que es la Sociedad Siriana. Aprovecharon hasta las fotos. En el año 17 se forma el Comité Líbano-Siriano. Ya se había fundado el Paraíso de los Pobres. Sobre fines del 14, en diciembre, están jugando a las cartas las muchachas en la casa de Safi, y Alejandro le dice, ¿por qué en vez de jugar a las cartas no funda una sociedad de beneficencia? Y tenía muchas hijas, Safi, muy inteligentes casi todas, y fundan el Paraíso de los Pobres, y establecen el estatuto del 6 de enero del otro año. Y ponen de presidencia, eligen de presidente a Linda Nefa, que es una de las hijas de Emilio J. Nefa, un paisano importante que tuvo a principios del siglo, fue un gran precursor de las industrias de tejidos y de confección y de espejos en la zona de Rafo. Ahí tenía una quinta donde los paisanos que eran analfabetos y no estaban preparados cultivaban la tierra y ganaban dinero. Y fundó varias fábricas. Y la Asociación Libanesa, el Paraíso de los Pobres, se integró al trabajo del Comité Líbano-Siriano y buscó fondos para formar un comando que fue a Francia, fue a Creta y a liberar el Líbano y Siria de 30 hombres, financiado por la Asociación, por el Paraíso de los Pobres, por los libaneses que estaban acá y por Francia. Tanto es así que fueron condecorados Antonio Chelala y Alejandro Safi. En el año 22 se fusiona la Sociedad Siriana como Club Libanés. Y el primer presidente es Juan Miguel. Y el Comité Líbano-Siriano como Liga Patriótica. Ya había alguna diferencia entre maronitas y no maronitas. Porque acá en el club los emigrantes traen los problemas del Líbano. Y los problemas del Líbano es que en la montaña libanesa se libraron muchas luchas entre los grupos. Ahí en la montaña se instaló sobre el 350 a.C. Marón. Y Marón llevó el Evangelio según Jesús a la montaña libanesa, porque fue expulsado de Siria. Y les dio una cultura diferente, les dio una pertenencia y una identificación que tuvo el Líbano y no tuvieron los otros países árabes. Si bien en todo el mundo árabe hay cristianos, no con la identidad que hay en el Líbano. Pero la particularidad de los libaneses es que se dividen entre los cristianos, se dividen entre los musulmanes, se dividen entre los nada. Tienen esa particularidad. Y como hubieron muchas luchas entre drusos y cristianos, entre islámicos, esos problemas los trajeron al Uruguay y a la emigración. Yo lo viví en el primer viaje que hice en el Líbano. Frente a mi casa en Biblos había una familia islámica y me preguntó el más viejo de ellos si yo comía jamón. Y dije, yo comía de todo. Y entonces quedó callado. Mi tío me dijo, estuviste muy bien en contestarle eso. Digo, ¿por qué? Porque se dio cuenta que no era musulmán. Yo quedé sorprendido, porque viví y nací en un país fantástico como es el Uruguay, con una democracia plena, no acostumbrado a ese tipo de división. Si bien también sufrí el empuje xenófobo en alguna oportunidad, una vecina un día me dijo, Turco Jara, yo no entendía por qué me decía eso. Y yo tenía 8 años, 7 años, en la calle Pereira. Bueno, la historia es así. Tenemos la particularidad. Bueno, ahí está Juan Miguel, el registro. Los paisanos desarrollaron un registro de esa categoría. Entonces convirtieron a los paisanos que venían emigrados, que estaban sin recursos, en vendedores ambulantes al interior. Y del interior lo fueron llenando, fueron semillando. Al principio
iban caminando, después iban a caballo, después iban en charré, después iban en coche, pero al principio no tenían trenes. Recién el tren que llegó a Nico Pérez es sobre fines del siglo XIX. Entonces viajaban cargados de bultos en el tren hasta Nico Pérez. En Nico Pérez, o Valle y Ordóñez, no sé cómo quieren que le llame, desembarcaban todo y marchaban a pie o a caballo o en charré hacia los distintos lugares. Y así fueron poblando los departamentos, con una particularidad. Se iban querenciando en todos los lugares, se iban enamorando de las mujeres gauchas, iban haciendo familias. Porque la idea era venir a América, hacer la América y volver al Líbano. Muy pocos volvieron al Líbano. Casi todos se establecieron acá y se integraron y se fusionaron con la patria uruguaya. Se funda el comité de la Liga Patriótica y se funda el Club Libanés, con características distintas. La Liga Patriótica era una organización más de combate, más de reivindicación política, más de trabajo ideológico, más estratégico. El Club Libanés, si bien tenía hombres que pensaban mucho, como Salvador Abdala, Juan Jacobo, Julián Safi, Tufí Acle, eran hombres fantásticos, eran más club empresarial, comerciante. Cuando viene el mandato francés, la Liga Patriótica se convierte en seguidora del mandato francés. Reconocía a los embajadores franceses como embajadores del Líbano. Se nombra el primer presidente en el Líbano, dirigido por el mandato, en el año 27, que es un hombre de origen armenio, y comienza la lucha por reivindicar la identidad de los paisanos que emigraron. La Liga Patriótica comanda ese inventario de gente, mandando al interior papeles donde les preguntaban qué ciudadanía quería elegir. Y ahí, en 4.000 censos que se hacen, el 90% elige la identidad libanesa y un 10% los sirios y muy poco los turcos. Eso es un mérito de Alejandro Safi, que hace ese trabajo que está en los registros de la embajada del Líbano acá en el Uruguay. A mí Namir me dijo que lo tenía, la misma información que yo tengo. El Club Libanés se dedica más a reivindicar lo empresarial, lo comercial, hace juegos de billar, hasta que en el año 30 el último presidente que registramos es Tufí Nefa. El padre Chalela, que ya era un patriarca acá en la colectividad, había ingresado en el año 24 junto con su hermano José y fundan la primera iglesia maronita en la calle Buenos Aires, en un salón de la calle Buenos Aires, y dan clase del idioma para poder financiar la iglesia, porque los libaneses eran muy pobres, la gente que concurría a la iglesia, y querían una identidad. En el año 24 se establece la iglesia maronita con Jorge Salita, que era un intelectual impresionante, educado en el Vaticano, un hombre muy fantástico, y con José Chalita, su hermano. Y fundan la primera iglesia en Molino de Rafo, en una carpa. Compran un terreno que les presta el dinero el hermano de ellos que vivía en Argentina y establecen la iglesia maronita en esa zona, porque muchos paisanos se establecieron en la zona de Millán y Rafo. Mis abuelos maternos, en la segunda oportunidad que viajan, porque les cuento una anécdota que debe ser la anécdota de muchas familias de acá presentes, que estoy abierto para escucharlas, con mucho gusto. Sobre fines del siglo XIX, mi bisabuelo, que vivía en Raifún, que tenía un establecimiento muy importante, se le muere la mujer, la esposa, tenía 3 hijos, la mayor la manda a Antura, al colegio de Antura, y hace una carrera brillante, superior a la de Antura. Al hijo lo pone en un establecimiento y se viene con mi abuela Elisa a Montevideo, y con la nueva mujer, que era una prima de la mujer primera. Y se establece acá durante 10 años.
Cuando mi abuela cumple 17, vuelven al Líbano, porque ya mi abuela estaba en edad de casarse. Y se casa con mi abuelo José Seade de Lefet, un hombre muy preparado, un militar, y se vienen a Chile. En Chile se establecen en Antofagasta, si viajarán los paisanos, como tantos, y vienen con Tufí y Nefa y con algunos sobrinos de Zweig, no sé si José y Antonio. Y se van a Antofagasta, que era un lugar inhóspito. No aguantan el clima y no aguantan la agresividad de la gente, vuelven a Valparaíso, se vuelven al Líbano, se enferma mi abuela en Montevideo, bajan y se quedan y acá estoy yo. Quiere decir que eran itinerantes los paisanos, tenían ese espíritu de aventura. No es como algunos que van a Estados Unidos y ahí se quedan establecidos. Muy pocos vuelven a sus lugares porque la sociedad americana les ofrece otros resortes. Y así muchos paisanos. Sobre el año 1930 se funda la Sociedad Libanesa, sobre la zona de Rafo. Un grupo de 3 compañeros en la calle Mazangano establecen la Sociedad Libanesa como de socorro mutuo, porque se usaba mucho en esa época la española de 1853, primera de socorro mutuo, y así las colectividades van formando sociedades de socorro para protegerse, porque no tenían asistencia médica. Los hijos de los emigrantes se recibían de médicos y servían gratis el servicio, pero la Sociedad Libanesa no pudo establecerse como tal. Solo ayudaba a los paisanos con alguna compra de medicamentos sobre la calle. Primero estaban a la vuelta de Millán, ahí en Molino de Rafo. Ahí habían comprado un salón. Después lo venden y compran en Millán, donde están establecidos ahora. Y en la década del 40, los paisanos, por la reestructuración del mutualismo, tienen que optar, o se convierten en mutualistas o se desaparecen. Entonces reconvierten la sociedad en social, cultural y deportiva. Establecen un panteón con muy buena inteligencia y bueno, y protegen a los socios dándoles servicio de panteón. Los que tenemos derechos en la sociedad libanesa tenemos ese tema. Bueno, y así fuimos marchando sobre la marcha. Crearon muchas revistas. En la década del 20, en el año 22-23, con la fundación del Club Libanés, sale la revista Líbano, que se establece hasta que cierra el Club Libanés, y Salvador Abdala es el gran responsable de eso. Una revista preciosa que está en la Biblioteca Nacional, la pueden resolver. También el hijo de Rosto Nazar, uno de ellos, el que se recibió de ingeniero, funda Lemnen, que es una revista que sale en 2 o 3 oportunidades en el año 30, donde aparece Alicia Gómez como Miss Uruguay. La primera audición la hace Nifuri, que era de origen sirio, es la primera hablada. Después Michel Basil, que es un paisano que viene, se integra en la Liga Patriótica en el año 22, después es fundador de la Sociedad Libanesa y es un paisano muy referente que trabaja mucho en la audición libanesa en el Uruguay. Hasta su fallecimiento trabajó en eso. El club libanés se va mesetando y desaparece. En la década del 40, sobre el año 42, 3 hijos de libaneses, Jorge Azar, Miguel Azar y Satut, son recibidos por Jorge Yalita y están mirando la pantalla, ¿no? Si quieren alguna aclaración les hago. Esas son las grandes tiendas de los paisanos. Por ejemplo, Temer Apud, que es de Darvestar, fue un paisano que se estableció en la Ciudad Vieja y fue dueño de casi toda la Ciudad Vieja, trabajando, comprando locales, haciendo tiendas. Y unos ayudaban a otros. Bueno, en la década del 40, a principios del 42,
se reúnen con Jorge Yalita y el señor Yalita les plantea refundar una sociedad de socorro. Y en la esquina, esperando el ómnibus, deciden refundar el Club Libanés. Cuando van a buscar los estatutos, Juan Jacobo descubre que está vigente el Club Libanés del año 22 y fundan el Club Libanés del Uruguay, que es el actual club de ahora. Muchos departamentos del interior fundaron sociedades, como Durazno, como Rivera, como Paysandú. En muchos lugares establecieron organizaciones, Minas, establecieron organizaciones. No hay un lugar de la patria que vayamos que no haya un paisano, con nombre gaucho o con nombre paisano. Ahí está mi padre. Bueno, la colectividad libanesa hizo varios monumentos. El más destacado es el del Parque Rodó, que fue hecho con la colecta de todos los orientales de la patria. Bueno, este club libanés... Esas son las comidas. ¿Cómo? El club libanés. Esas comidas en el club libanés. Sí, aquí, esa es aquí. Ahí está Alfredo Abud, está el padre Elías. Bueno, está lleno de monumentos y estelas por toda la patria. Yo destaco el del Parque Rodó porque fue hecho por un concurso, esa estela que está acá, ese tapiz, está bordado en oro y plata. Es una fotocopia del tapiz que está en el Palacio Legislativo, en una sala importante. El club lo recogió de los archivos del Palacio Legislativo. Está hecho por la Liga de Patriotas en homenaje a la independencia del Uruguay. En el año 23 se arma el Comité Patriótico con todas las instituciones, incluso una organización de migrantes del JOT, y resuelven hacerle un homenaje a la patria. Se diluye la comisión, pero Alejandro Safi manda a bordar por telegrama ese tapiz que se le obsequia a Baltasar Brum en el año 30, porque el Parlamento era de mayoría blanca y el Senado era mayoría colorada. Entonces el Parlamento resuelve que la fecha patria es el año 1925, que es la Cruzada Libertadora, pero la independencia. Pero los colorados dicen 1830. El Senado retoma la votación del Parlamento y resuelve en 1930. Por eso ese tapiz se arma en 1930. La revista diplomática argentina, que Pedro Chalela me regaló una copia, habla del homenaje que le hace el Uruguay al Líbano. Bueno, el Líbano regó por todos lados sus profesionales, desde deportistas, desde artistas, desde pintores, desde arquitectos, profesionales de todo tipo y tamaño, reconocidos internacionalmente como Dade Fey, como Felipe Seade, como Alcuri, como tantos otros. Y bueno, y acá estamos. El Club Libanés editó 2 sellos en homenaje al Líbano, uno en los 50 años del club y otro en los 50 años de la independencia del Líbano. En el caso del club nos equivocamos porque descubrimos que el club fue fundado en el año 1906, ya tardío. Investigando documentos, descubrimos por declaraciones de Julián Safi que la sociedad siriana se funda en el Club Libanés de Montevideo. El Club Libanés de Montevideo se funda en el Club Libanés del Uruguay. Y eso lo descubrimos leyendo artículos de la revista diplomática argentina. Y aquí estamos, tratando de mantener las tradiciones y los aportes. ¿Alguien quiere aportar de su familia? Yo no puedo hablar de mi papá porque lo maldigo. Por ejemplo, está Mansor, que es sobrino de Ayub Mansor, fue el primer cónsul en el Líbano, presidente del Club Libanés. ¿Podrías aportar algo, Carlos? Yo tengo algo que decir. Decí. No, no dice que no. Yo tengo algo que decir. Tomá. Ya sé que la femenina se
se llamaba Paraíso de los Pobres, pero con el tiempo había una femenina que se llamaba Argentina Nefa, y llegó a mi madre, que se llama Pinta Vanessa, y le dijo, tráela, y así sucedió, me trajo. Muy bien. Bueno, yo creo que el Líbano está viviendo una de las tantas crisis que vivió en su historia. Lo que pasa es que como somos contemporáneos, no resistimos la agresión. Khaled, el soldado de Alá, en la batalla con los persas, estaba perdiendo la batalla y en un momento levantó sus manos al cielo y le dijo: Alá, si me ayudas a derrotar a los persas, que un río de sangre corra. Y lo ayudó Alá. Mató 1 millón de persas. No corría la sangre, hasta que un asistente le dijo: vamos a abrirla por voluntad del río. Siempre que llovió paró. Hay que confiar en el Líbano y hay que confiar en el apoyo que le podamos dar todo el mundo. Ya Estados Unidos está llamando la atención. El club recibió a Camille Chamoun en el año 54 y después en el 58. Recibió a Sleiman, lo recibió este club hace muy poco. Recibió a Monseñor Botos Feir, Monseñor al Cardenal Ray. Tuvo momentos muy esplendorosos, que además se vieron en el propio Líbano. Cuando yo fui la última vez con Gustavo, mi sobrino, al Líbano, estábamos en la boca de todo el mundo. Quiere decir que recogieron la información. Yo no voy a decir que oremos. Entre las asociaciones que se fundaron ahora están las organizaciones internacionales y la Asociación Cultural, que es una asociación nueva que está trabajando bastante con bastante entusiasmo. En la década del 50, los cubanos que eran adelantados en el tema del Líbano, ilusionaron la FIEL, la Federación Internacional de Entidades Libanesas. Y se constituyó la organización, incluso el Club Libanés, mandó delegados, entre los que estaba Constante Jalil, estaba Emilio Nefa, estaba Hilario Elal, gente de la última etapa antes de la nuestra. La FIEL se convirtió en Unión Libanesa Mundial, pero la presión de los libaneses comerciantes de Brasil hizo que le cambiaran el nombre de Unión Libanesa Mundial por Unión Libanesa Cultural Mundial, por temor al encuentro con los judíos. Siempre hay temor con los judíos, no sé por qué la descendencia libanesa tiene miedo a los judíos, por lo menos algunos. No hay cosa más importante que con judíos el libanés. Entonces se constituye la Unión Libanesa Cultural Mundial, que nosotros fuimos delegados del club en el año 72, cuando empezó la lucha interna en el Líbano entre cristianos y musulmanes. La Unión Libanesa igual ahora existe. Hubieron problemas políticos, el presidente en esa época era Anwar Khalil, y nosotros como delegados de Uruguay vimos la interna libanesa y les anunciamos que iba a haber problemas. Públicamente lo dijimos. Cuando empezó el empuje de los árabes con el petróleo, algunos integrantes de la descendencia árabe en América ideó la Federación de Entidades Americano-Árabes, que se funda en la Argentina hace 50 años. Pero el mundo árabe es muy cambiante, como muchos otros mundos. Van hacia lugares importantes, pero demoran mucho los cambios, son lentos. Los procesos son lentos. Los que vivimos el hoy estamos siempre apurados. FEARAB América, en la cual nosotros tuvimos el privilegio de ser presidentes mundiales de FEARAB América, funcionó mucho tiempo y sigue funcionando, ahora media desmembrada, pero sigue funcionando. Y acá se fundaron 2 cámaras de comercio, uruguayo-libanesa y uruguayo-árabe, que no funcionó. Hubieron 2 consulados honorarios. El primero de Tufi Nefa, que hizo un consulado muy importante, y se lo cedió a José Feir, un apellido ilustre. A partir del fallecimiento de Feir,
ya el Líbano empezó a mandar embajadores comerciales, empresariales. El primer cónsul comercial fue Ayub Mansor, que era poeta y fue presidente del club, y trabajó mucho. Se casó, enviudó, se casó allá y tuvo un hijo que yo conocí en el último viaje. Ayub logró una calle Uruguay, en la zona de Beirut. Han cumplido muchas funciones. Preguntas inteligentes. Nadie quiere preguntar nada. Bueno, esperemos que hayan pasado bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, por tanta interlocución. Pero no quería dejar pasar esta oportunidad en que veo tanta gente joven, ¿no?, en este grupo remozado. Y tampoco quiero dejar pasar, además de lo que vos dijiste, el valor de la mujer libanesa a través del tiempo. Todas esas mujeres libanesas que empujaban a esos hombres. Yo tengo el ejemplo de mi abuela paterna, que vino sola con 3 hijos adolescentes, mientras su marido ya había venido antes acá. Vino, lo hizo trabajar, ella era la que tenía la sangre y la voluntad grande. Eso viene a colación porque veo que hay, a través, tú has dicho, tus hijos, tus nietos, y veo también muchas familias que se han acercado hoy a sus hijos, y estoy muy contenta de eso, porque no solamente como presidente de la Asociación Libanesa Femenina, también acá tenemos nuestra compañera que es la presidente de la Sociedad Libanesa de acá de Millán. Pero me gustaría que, ya que el grupo está tan lindo, tan remozado, y que vos presidís, que sigan viniendo, que las puertas están abiertas y que siempre van a encontrar una actividad o incorporar una actividad, porque nosotros los mayores ya estamos allí más para observar que para otra cosa, para muchas cosas también, pero quiero decir que encuentren aquí un lugar en donde se puedan desempeñar tanto artísticamente como socialmente o como gastronómicamente también. Así que esa es la invitación de hoy. Muchas gracias. Bueno, parecería que no es conveniente, pero tengo la necesidad de pedirles un minuto de silencio en apoyo de las mártires del Líbano. Muchas gracias.